Muy buenos días. Vamos a empezar el Ateneo. Mi nombre es Javier Gómez Gallego. Soy docente del departamento y el día de hoy vamos a hablar sobre tromboembolismo pulmonar en la paciente gestante. Se define el embolismo pulmonar como una obstrucción mecánica de la vasculatura pulmonar, usualmente debido a un coágulo de sangre. Eso se llama tromboembolismo. Y ese coágulo generalmente proviene de los miembros inferiores. Entonces, proviene de una trombosis venosa profunda, pero no es la única situación porque a veces también se puede presentar el embolismo del líquido amniótico, que en su fisiopatología pudiera compartir algo de la obstrucción de la vasculatura pulmonar, pero se diferencia en que desencadena un colapso hemodinámico materno con coagulación intravascular diseminada generalmente. Las arterias pulmonares tienen, este es como el árbol de las arterias pulmonares, una arteria pulmonar principal que se ramifica hacia los lóbulos derecho e izquierdo y luego va teniendo más ramificaciones que permiten que todo el parénquima pulmonar esté irrigado. En esta diapositiva les ilustro el diámetro de esas arterias y el área total. La mortalidad del tromboembolismo tiene una correlación muy estricta con el sitio donde se obstruye la vasculatura pulmonar. Entonces, si la obstrucción se da a nivel proximal, hay una mortalidad materna descrita del 10.7 y si es subsegmentario, la mortalidad puede llegar hasta el 6.5%, pero generalmente las pacientes tienen sintomatología muy leve y podrían ser candidatas a un manejo ambulatorio. Eso obviamente también depende de la mortalidad de si la paciente recibe o no tratamiento. En las pacientes que no reciben tratamiento, la mortalidad puede ser tan alta como del 25% y las que reciben tratamiento puede ser tan baja como del 1%. El trombo generalmente se origina en una vena del sistema profundo de las extremidades. Por razones anatómicas, el 80% de esos trombos en la mujer gestante se forma al árbol vascular pulmonar, presentando la obstrucción, como lo dije en la diapositiva anterior. Ese trombo puede llegar y obstruir completamente la arteria pulmonar principal y se llama un trombo en silla de montar, que casi siempre tiene unas manifestaciones clínicas de choque hemodinámico grave y alta mortalidad, o el trombo puede migrar y obstruir otras partes del árbol vascular pulmonar, o se puede fragmentar y hacerse tan pequeño hasta obstruir ramas subsegmentarias que en ese caso pues la sintomatología no es tan marcada. La razón anatómica por la cual el 80% son en el miembro inferior izquierdo es porque la vena ilíaca izquierda en ese sitio tiene una compresión por la arteria ilíaca derecha. Es una compresión de una vena por una arteria. El evento inicial entonces es la obstrucción persistente de esas arterias pulmonares por un trombo organizado que puede permanecer organizado o luego, como les dije, lisarse o fragmentarse y migrar. Con respecto a la incidencia global, global significa que los fenómenos tromboembólicos se pueden dividir en tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar. El 80% de los fenómenos tromboembólicos de la gestante son venosos y no tienen compromiso pulmonar y el 20% serían tromboembolismos pulmonares. Globalmente tiene una incidencia de 0.5 a 1.9 por 1000 nacimientos. Y ya cuando hablamos específicamente del tromboembolismo pulmonar, esa incidencia se acerca a 1 de cada 1000 a 3000 gestantes o en el puerperio, porque también se puede dar, como lo vamos a ver más adelante, en el puerperio.
Hasta el 7% de los tromboembolismos pulmonares de la mujer gestante se presentan con inestabilidad hemodinámica, o sea, serían los tromboembolismos pulmonares categorizados como graves por sus manifestaciones clínicas y su comportamiento en general. La mortalidad global por tromboembolismo en la mujer gestante es del 2.4%, comparándola, por ejemplo, con la mortalidad descrita en la población general, una mortalidad intrahospitalaria en población general, que es del 15 al 20%, es mucho más baja, probablemente por el tipo de población en la cual se da, que son pacientes jóvenes sin comorbilidades, sobre todo del parénquima pulmonar, que a la larga de eso es lo que impacta mucho la mortalidad. Y en población obstétrica, cuando el tromboembolismo pulmonar es grave, la mortalidad intrahospitalaria es del 10 al 15, que es como, digamos que estos dos valores son los que podríamos comparar porque se refieren al tromboembolismo pulmonar grave en pacientes manejadas intrahospitalariamente. El 60% de esos tromboembolismos ocurren antenatalmente, y el pulmonar específicamente puede presentarse hasta en las 3 primeras semanas postparto y permanece ese riesgo aumentado hasta las 12 semanas. O sea que los tromboembolismos en general el 30% serían en el periodo antenatal. En este estudio, los autores buscaban mirar los reingresos por tromboembolismo pulmonar. Entonces hicieron un estudio de cohorte retrospectivo en el cual se incluyeron 2.975 casos y de esos 2.975 casos, 1.805 eran por tromboembolismo pulmonar. Y miren ustedes cómo se demostró, encontraron que el 70.2% de los reingresos de las mujeres gestantes se daban en los primeros 20 días después de haber egresado del evento del parto. O sea que hasta los 20 días del puerperio se presentarían en un 70.2% reingresos por tromboembolismo pulmonar. Y eso es más o menos el comportamiento para fenómenos de trombosis venosa profunda en general también. Es responsable del 3% de las muertes maternas en el mundo y del 15% en los Estados Unidos. Y estas cifras son más nuevas, pero se correlacionan muy bien con ese dato que había salido en Lancet. 10 al 15% de todas las muertes maternas de Europa y Norteamérica son por los fenómenos tromboembólicos. En esta revisión se encuentra que aproximadamente el 75% de las muertes maternas son atribuibles a causas directas, y esas causas directas en el mundo estaría en primer lugar las hemorragias con un 27.1%, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo en un 14%, la sepsis en un 10.7% como tercera causa, y cuarta causa las complicaciones del aborto en un 7.9%. Los fenómenos tromboembólicos serían la quinta causa a nivel mundial, de acuerdo a esta referencia. En los países desarrollados se conserva más o menos esa relación, pero miren cómo los fenómenos tromboembólicos en esos países desarrollados ocuparía el segundo puesto. Una explicación para este comportamiento pudiera ser la mayor incidencia de obesidad que tiene la población. Y como lo vamos a ver más adelante, pues si bien no está muy claro cómo la obesidad podría desencadenar fenómenos tromboembólicos, hay teorías que podrían respaldar este hallazgo, que se los voy a mencionar más adelante. Y en América Latina sí se conserva mucho como esta distribución que hay a nivel mundial, es como igual a lo que dijimos, el comportamiento a nivel mundial. Estos son los datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia en la semana epidemiológica 46 reportada. En esos datos epidemiológicos, la razón de mortalidad materna para esta semana 46 es de 41.2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y se encontró que los fenómenos tromboembólicos fueron una causa básica indirecta en 18 casos para esa semana epidemiológica, que correspondía al 8% de esas muertes.
en la última semana epidemiológica. Cuando hablamos del tromboembolismo en la mujer gestante, hay algunas particularidades que debemos establecer y es el riesgo basal de la paciente. Entonces, en el interrogatorio debemos preguntar si hay fenómenos tromboembólicos previos, si la paciente tiene una trombofilia conocida, la obesidad, como lo mencionábamos anteriormente, si ha estado en inmovilidad por alguna causa médica asociada. Evaluar riesgos del embarazo, como la gestacional, el embarazo múltiple, si tiene preeclampsia, si el embarazo se logró a través de técnicas de reproducción asistida y si tiene una infección del puerperio. Si en el evento del parto o cuando estuvo hospitalizada, por ejemplo, y estaba con inmovilidad, tuvo profilaxis antitrombótica. Si tuvo un tromboembolismo venoso previo no provocado o un tromboembolismo venoso previo asociado al uso de hormonas, o si, como lo mencionábamos anteriormente, tiene una trombofilia ya conocida. Y los aspectos del tratamiento pues también son muy importantes a considerar porque pues no todos los medicamentos son seguros para su uso. En la materna se cumple como la tríada de Virchow y uno de los aspectos importantes de esa tríada, el estado de hipercoagulabilidad, explicado por todos estos cambios. Los factores de la coagulación que se aumentan, que están descritos acá, y los factores que se puedan disminuir. Por ejemplo, disminuye la proteína S libre, no cambiaría la proteína C y la antitrombina y aumentarían los inhibidores de la actividad del plasminógeno, tanto el tipo 1 como el tipo 2. Eso haría del embarazo un estado de hipercoagulabilidad. Entonces explicarían, digamos, la tríada de Virchow, que sería la hipercoagulabilidad, el daño endotelial y la estasis vascular. En la lesión vascular, pues habría compresión vascular en el parto. Si el parto fue a través de una cesárea o con una instrumentación, el fenómeno compresivo de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha como un fenómeno ya descrito, y la hipercoagulabilidad. Entonces, a recordar la tríada de Virchow. El propósito de la charla era revisar las guías que hay con respecto al tromboembolismo pulmonar en el embarazo y encontramos que hay 7 guías de tratamiento o pautas de tratamiento del tromboembolismo durante la gestación. La primera fue publicada en el año 2009 y la más nueva es la del Colegio de la Sociedad de Cardiología Europea, que está publicada a partir del año 2019. Entonces, de esas 7 guías, esta es la más nueva de 2019. Con estas 7 guías, entonces, lo que hice fue como revisar que algunos artículos que comparaban esas guías con respecto a estos parámetros, a las reglas de predicción clínica para el tromboembolismo pulmonar, cómo se estratificaba el riesgo, el uso del dímero para este diagnóstico, el uso del ultrasonido compresivo de los miembros inferiores antes de aplicar una imagen avanzada para el diagnóstico, como la gamografía o el angioTAC, cómo se hacía el seguimiento de los resultados indeterminados y el tratamiento empírico, qué evidencia había para su uso. En esta tabla de resumen, que la idea no es leerla, pero la vamos a ir desglosando a medida que hagamos la revisión, entonces estamos comparando las diferentes guías y los parámetros que les mencioné. Pero no solamente encontré artículos sobre guías, sino que también que comparaban aspectos clínicos, sino también las comparaciones desde el punto de vista costo-efectividad y un análisis económico. Este artículo salió recientemente en CHES y el propósito era identificar de las guías propuestas cuál era la costo-efectividad de las mismas. Hicieron un análisis que se llama un análisis por la decisión clínica de tratar o no tratar, y en ese análisis que es como una metodología de fármaco para el estudio de los medicamentos
en cualquier situación clínica que se llama la estrategia de Markov. Es como un recurso de investigación para desarrollar trabajos de costo-efectividad de los medicamentos. En esa estrategia de Markov, los pacientes no pueden pertenecer a dos grupos. Entonces, en este caso del tromboembolismo pulmonar, en este estudio, con esta estrategia, se incluían las pacientes que se les daba tratamiento, las que no recibían tratamiento, y los rectángulos, por ejemplo, significan los eventos a corto plazo. Los círculos son eventos a largo plazo. En verde están los resultados relacionados con el embolismo pulmonar, en café los resultados relacionados con el tratamiento de las pacientes y en azul los resultados relacionados con las imágenes. Podremos ver que en el grupo de pacientes que recibían tratamiento evaluaban la hemorragia mayor, la trombocitopenia inducida por la heparina, la hemorragia clínicamente importante, y las consecuencias que tendrían para el paciente tener una hemorragia mayor, una discapacidad por hemorragia, por ejemplo, intracraneal, o la trombocitopenia inducida por heparina, una discapacidad por una amputación porque haya un fenómeno trombótico muy grave en una de las extremidades. E igualmente, las implicaciones que tenía recibir una imagen diagnóstica que irradiara mucho el seno y que la pudiera convertir en un factor de riesgo para el desarrollo futuro del cáncer de mama. Las discapacidades a corto plazo por el embolismo pulmonar, que el embolismo fuera recurrente o que se desarrollara una hipertensión pulmonar crónica secundaria a los fenómenos tromboembólicos. Entonces, esta estrategia de Markov, pues también, pues miren ustedes que a la larga analizó todas esos parámetros. Más adelante muestro qué concluyó este trabajo. En el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, pues se debe tener un alto índice de sospecha clínica y tener un bajo umbral para la realización de las pruebas diagnósticas. En general, se menciona que no se debe castigar o penalizar a la mujer gestante con respecto a la realización de imágenes diagnósticas. Si la paciente requiere una imagen para hacer el diagnóstico, pues habría que realizarlo. Hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en el embarazo es supremamente difícil porque las manifestaciones clínicas se pueden confundir con frecuencia con los cambios fisiológicos. El otro factor que es un reto es que los predictores clínicos no están validados en la gestación. El dímero D, que es una prueba que en la población general de no gestantes es útil, en la población gestante tiene baja especificidad. Hay estudios que determinan que la sensibilidad del dímero es del 73% y la especificidad es apenas del 15%. Cuando vamos a hacer imágenes diagnósticas, pues el clínico se enfrenta al dilema de si irradia o no a la paciente, y esa irradiación sí puede llevar a teratogenicidad o oncogénesis tanto en la madre como al feto. En la madre se describe oncogénesis o que la irradiación pudiera llevar al desarrollo de cáncer de mama futuro, y en el feto al desarrollo de malignidades hematológicas. Y con respecto al uso del medio de contraste, pues la teratogenicidad, la anafilaxia o la nefrotoxicidad por los medios de contraste. Cuando empezamos a mirar cada una de esos ítems o de esos parámetros con respecto, por ejemplo, a las reglas de predicción clínica, se encuentra que las reglas de predicción clínica para el tromboembolismo pulmonar están bien establecidas en la población no gestante, pero no han sido validadas en el embarazo. Entonces tendrían una utilidad muy limitada para el diagnóstico del embolismo pulmonar. Dentro de esas reglas de predicción clínica, pues hay varias. Por ejemplo, los criterios de Wells, cuando se analiza, tienen más baja especificidad en la gestante. La probabilidad de un diagnóstico alternativo también es más difícil de evaluar. En esta diapositiva les traigo la escala de Wells y la escala de Ginebra, que se usan extrapoladas al embarazo, pero que, como se los mencionaba, tiene limitaciones importantes. Una de las limitaciones, por ejemplo, de la escala de Ginebra cuando se adapta al embarazo, cuando se aplica sin adaptación a la mujer gestante, es, por ejemplo, la edad. Este parámetro de más de 65 años es poco práctico en la mujer gestante,
Y generalmente la población, si bien pudieran tener cáncer, no es tan frecuente que la mujer gestante tenga cáncer más un tromboembolismo pulmonar. Estos dos ítems de la escala de Ginebra hacen que la aplicación a la mujer gestante sea más subjetiva, por decirlo así. En ese esfuerzo, por ejemplo, de mejorar esa escala de Ginebra, recientemente aparece este trabajo donde se hace una adaptación o un puntaje de Ginebra adaptado al embarazo. Este puntaje de Ginebra en este trabajo se usó la misma población que se usó en el primer estudio prospectivo para el estudio y manejo del tromboembolismo pulmonar de la gestante, que eran 390 pacientes. Y lo que hicieron estos autores fue que de los puntajes de Ginebra omitieron o cambiaron parámetros como la edad. Entonces la adecuaron en vez de 65 a una edad mayor o igual de 40, que es más probable en el embarazo. Y en esa población de ese trabajo no había pacientes con cáncer. Entonces pasamos a tener un puntaje de Ginebra adaptado al embarazo que tendría una puntuación máxima de 20 puntos, y también adecuaron la frecuencia cardíaca. La dejaron como mayor de 110 y le daban una puntuación de 5. Al hacer esto, los autores del trabajo encontraron que las curvas ROC del score de Génova no adecuado al embarazo, era el área bajo la curva era alrededor de 0.684. Y miren ustedes cómo al hacer esos cambios de ese ítem que les mencioné, la curva ROC o el área bajo la curva de esos parámetros adecuados al embarazo era de 0.8. Aquí, o sea que se acerca mucho más como tiene un área bajo la curva un mejor rendimiento y una mayor capacidad de discriminación del tromboembolismo en la gestante. Aquí les represento cómo está sobrepuesta las curvas ROC de la nueva puntuación, y se ve con claridad que mejora mucho el área bajo la curva para el diagnóstico. Entonces los autores del trabajo pues mencionan que es una puntuación fácil de hacer, un poco más objetiva que el score no adecuado, porque pues omite lo de la edad mayor de 65 años, adecuó la frecuencia cardíaca más de 110 y omitió el parámetro de cáncer. Entonces es un poco más objetivo y con un mejor rendimiento diagnóstico. Ahora, la única dificultad es que como está recientemente publicada, pues hay que hacer ya trabajos prospectivos con esta nueva herramienta para mirar a futuro si realmente va a ser útil, y probablemente la estemos utilizando a futuro para adecuado al embarazo. En eso, todo el auditorio que me escucha, pues entiende que ha habido esfuerzos como adecuar a las escalas de predicción a los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, y este es como uno de esos esfuerzos. Son los resultados que se obtuvieron con esa herramienta, y entonces mire cómo el poder discriminatorio realmente es bueno, y pudo determinar esa nueva puntuación, encontrar pacientes con baja categoría, intermedia y alta categoría para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Identificó hasta el 61.5% de pacientes con tromboembolismo pulmonar sin utilizar imagen, o sea, como una prueba de predicción clínica antes del desarrollo de una imagen. Cuando se estratifica el riesgo, esa estratificación pues tiene como, nos sirve para mirar qué posibilidad realmente tiene el diagnóstico, tomar decisiones con respecto al tratamiento, si es necesario un tratamiento empírico o no, y estrategias del seguimiento ante una imagen que no sea muy clara para el diagnóstico, lo que se llama como indeterminada. Entonces, al clasificar las pacientes en categorías, se pueden evitar la realización de imágenes innecesarias. Es como una gran preocupación en este tema. Los factores de riesgo, pues en la población general se encuentra que hay factores de riesgo descritos como
como las fracturas, la hospitalización, la inmovilidad que se pueden aplicar al embarazo, el hecho de ser fumadoras, inmovilidad y paraplegia, el uso de drogas intravenosas. Esos son como factores de riesgo para el tromboembolismo mencionados en población general. Y los que se mencionan más frecuentemente para la gestante sería el antecedente de trombosis, la trombofilia, la obesidad, la multiparidad, la preeclampsia, la gestación múltiple, la hiperemesis probablemente por estado de deshidratación, la hemorragia postparto, la necesidad de transfusión y otros estados que pongan en riesgo a la gestante como la presencia de anemia de células falciformes o enfermedades del colágeno. En este estudio, la obesidad, por ejemplo, aparecía con el OR más grande, que era 62.3. Era un índice de masa corporal mayor de 25 y explica a los autores que si bien la obesidad no pues está asociada con como de riesgo de fenómenos tromboembólicos, el por qué las pacientes obesas tendrían más riesgo, pues tendrían algunas explicaciones que son plausibles desde el punto de vista biológico, como mayor aumento de las concentraciones del fibrinógeno o alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos o de los lípidos que pudieran llevar a la paciente a estos fenómenos tromboembólicos. Y las otras sí, trombofilia y fenómenos previos, pues ya se los había mencionado como factores clásicos. El índice de gravedad del tromboembolismo, el PESI, es otra de las estrategias para estratificar el riesgo en población general que no han sido extrapoladas a la gestante. Y en población no embarazada, pues identifica el riesgo de mortalidad por tromboembolismo y el manejo que debería recibir el paciente. Pero igual que las otras escalas de predicción clínica, pretest, no han sido validadas en la mujer gestante. Esta es la tabla pues, del PESI y habla de, podríamos dividir a la población en un alto riesgo de mortalidad temprana, intermedio alto, intermedio bajo y bajo, cuando se presentan estas características descritas. Pero como les menciono, no están validadas en la mujer gestante. Entonces, este primer parámetro, que es la estratificación de riesgo, cuando se comparan las guías, esa estratificación de riesgo, entonces dice que para algunas guías, pacientes de alto riesgo deben recibir tratamiento empírico y en esto pues hay mucha variabilidad en las guías, lo cual hace que el manejo no sea tan fácil porque pues algunos clínicos averiguarán o se fundamentarán en una guía en particular, otros pretenderán hacer el manejo de acuerdo a las recomendaciones de la guía más nueva. Entonces en esto pues no hay una unificación y eso también hace que el manejo sea difícil. Entonces podemos concluir que con respecto a la estratificación del riesgo, la mayoría de las guías recomiendan estratificar el riesgo durante la gestación, pero no proporcionan un método clínico claro ni un sistema de puntuación para hacerlo de manera adecuada. O sea, digamos que la primera conclusión grande con respecto a la estratificación del riesgo. Con respecto al uso del dímero D, entonces hay también muchos trabajos que hablan sobre el tema, pero en general entonces recordemos que es un producto de degradación de la fibrina que aumenta con cada trimestre y disminuye lentamente en el puerperio. Y ahí es donde está el primer problema, que hay trabajos que definen cuáles serían los puntos de corte por trimestre para el dímero D, pero ningún trabajo demuestra con suficiencia cuál es verdaderamente el punto de corte. Entonces, establecer realmente el punto de corte por trimestre ha sido muy difícil, lo cual es una dificultad importante a la hora del diagnóstico. Probablemente puntos de corte de población general como 500 nanogramos por mililitro servirían mucho para hacer diagnóstico con el dímero D en población gestante que curse en un primer trimestre de la gestación, pero a partir de un segundo o tercer trimestre donde se espera que el dímero D se aumente, este punto de corte pues pierde validez. Entonces, no se ha validado en estudios prospectivos en el embarazo y los estudios demuestran que hay una sensibilidad del 73 y una especificidad que en general es pobre. Entonces, ¿qué pasa con esas características de dímero D? Que un dímero D alto no es diagnóstico, pero un dímero D bajo, aún por debajo de 500 nanogramos por mililitro, si bien nos disminuye la sospecha, no la elimina efectivamente dentro de los diferenciales. Entonces, cuando hablamos del dímero D, miren la variedad, cómo las guías
algunas guías no lo recomiendan, otras guías lo recomiendan, por ejemplo, la europea, que es la más reciente, solo hace dímero D para pacientes de riesgo bajo a intermedio. Esta de la Sociedad de Trombosis de Hemostasia le hace el dímero D a todas, entonces digamos que tampoco hay unificación en ese aspecto en las guías. Para las imágenes diagnósticas, entonces, miramos si debemos siempre valorar la radiación ionizante, el uso de medios de contraste y el potencial de teratogenicidad y oncogenicidad, y sopesar dicho riesgo a la hora de aplicar las imágenes. En esta revisión de la Sociedad Americana de Hematología, entonces se hace esta pregunta: ¿pueden estos flujogramas adecuados al embarazo evitar la realización de imágenes diagnósticas para el embolismo pulmonar? Las imágenes de las cuales estamos hablando son el angioTAC y la gammagrafía, o si hay que hacerle fundamentados en probabilidad pre-TS y en dímero D. Entonces, con estos dos trabajos, que son los dos únicos que hay prospectivos en mujeres gestantes, publicado en el año 2018, que es prospectivo en 11 centros en Francia y en Suiza, con 395 pacientes, y publicado en el New England, que es el algoritmo YEARS, que digamos que valida un poco más el dímero D, la utilidad del dímero D para el diagnóstico. Entonces, estos son dos esfuerzos de dos trabajos importantes, los dos únicos que hay prospectivos en el embarazo. En este primer trabajo se concluye entonces que en una estrategia diagnóstica basada en la evaluación de la probabilidad pre-TES, la medición del dímero D, el ultrasonido de compresión y la angiotomografía pueden descartar seguramente, con certeza, el tromboembolismo en la mujer gestante. Y el YEARS, pues, fue un esfuerzo como para tratar de aplicar el dímero D con niveles menores de 500 o mayores de 1000, y qué tanta porcentaje se ahorra de realización de imágenes que podrían tener riesgo de irradiación. Este es el protocolo, por ejemplo, del primer trabajo. Mire que evalúa la sospecha, hace una evaluación de la probabilidad pre-TES a través de la aplicación del puntaje de Ginebra revisado, y hace dímero D con puntos de corte de menores de 500 o de más de 500. Entonces, este es un flujograma que hace probabilidad preclínica pre-TES y hace dímero D con unos puntos de corte de menos de 500 y más de 500. Entonces, digamos, una de las dificultades de este trabajo, si bien es prospectivo, es el punto de corte que usa el dímero D. Como se los había dicho, de pronto este punto de corte puede ser muy bueno para una sospecha diagnóstica de TEP en el primer trimestre, pero no pudiera ser muy bueno para una sospecha en el segundo y en el tercer trimestre, donde se espera que los valores sean mucho más altos. Y el YEARS es este flujograma. En el YEARS hace la evaluación clínica pre-TES usando básicamente tres criterios YEARS, que son si la paciente tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, si tiene hemoptisis, o si el embolismo pulmonar es el diagnóstico más probable. Si la paciente tiene signos clínicos de TEP, le hacen ultrasonido de compresión de la pierna que tiene el síntoma. Si es normal, entonces vuelven a los criterios y miden el dímero D. Y si es anormal, inician de una vez el tratamiento anticoagulante y no hacen imágenes al pulmón, porque pues el tratamiento, si la paciente es un tromboembolismo y la paciente no está inestable hemodinámicamente, el tratamiento tanto de la TDP como del tromboembolismo pulmonar sería anticoagular y nos ahorraríamos las imágenes. Y dividen a la población que cumple los criterios. Si no los cumple, si no tiene los criterios YEARS, si el dímero D está menor de 1000 nanogramos mililitros, se descarta el TEP y no se anticoagula. E igualmente se descarta si cumple uno o los tres criterios, pero el dímero D está por debajo de 500. Entonces nos ahorraríamos las imágenes. Y le haríamos imágenes como angioTAC. Si no tiene criterios YEARS, si el dímero D está mayor de 1000, o tiene entre 1 y 3 criterios YEARS si el dímero D está por encima de 500. En el estudio de la pregunta que les mencionaba de la Asociación Americana de Hemato, entonces este es
la tablita que traen ellos dicen que comparando esos dos trabajos prospectivos, en el primer trabajo se encontró una prevalencia de embolismo pulmonar del 7,1% y en el trabajo de Diers o de Van der Poel, que es el Diers, el 4%. Y los angiotac evitados, 14,2% de angiotac con esta población y 39% en promedio con el GIES. Pero este promedio del GIES depende, este es un promedio general, pero tiene mejor rendimiento la aplicación del flujograma en el primer trimestre que en el tercero. Este trabajo de la Asociación Americana del Tórax y de la Asociación Americana también de Radiología, publicada en el año 2011, fue el trabajo o la guía que para este trabajo que apareció en CHEST de costo-efectividad es el que demostró la mejor costo-efectividad. Entonces, en ese trabajo de la evaluación económica que les mencioné ahora, esta guía de estas sociedades, de estas dos sociedades americanas, para el diagnóstico del embolismo es la que mejor costo-efectividad demostró y que la que generaba mejor expectativa en los resultados de salud que las guías propuestas, incluso las guías más nuevas. O sea que desde el punto de vista del análisis socioeconómico, no, esta guía de 2011 es la que mejor costo-efectividad demostró. Y ese es el flujograma de la propuesta por esa guía. Si usted sospecha el tromboembolismo, mira si la paciente tiene síntomas en los miembros inferiores, si están presentes los síntomas, hace ultrasonido de compresión, si es positivo lo trata, me ahorro, digamos, desde el punto de vista económico y clínico, riesgo clínico, las imágenes, y si el ultrasonido es negativo, hago unos rayos X del tórax. Si son normales, aplicaría una gamografía de ventilación-perfusión, haciendo primero la perfusión, y si es normal, pues ya descarto el tromboembolismo. Y si la gamografía me sale positiva, la trato. Si los rayos X del tórax son anormales, entonces no es conveniente hacer gamografía porque el porcentaje de resultados indeterminados es muy alto y habría que aplicar otra prueba. Entonces hago de una vez angiotac. Si el angiotac es negativo, paro, como no hago más nada. Si es positivo, trato al paciente con anticoagulación. Y si el angiotac tiene una técnica inadecuada, hago ultrasonido de compresión angiotac. Y si el angiotac no es diagnóstico, pues yo ya tendría que hacer la fase de perfusión de la gamografía de ventilación pulmonar. Este es el flujograma o la guía que propone ese estudio, mejor costo-efectividad tanto clínica como de costos. Hacemos rayos X de tórax, pero digamos en ese flujograma la recomiendan, pero podría ser normal en el 50% de los pacientes, pero me ayuda para hacer los diferenciales. Otro tipo de exámenes que puedo hacer es el ultrasonido, la gamografía de ventilación perfusión, que podría tener un porcentaje indeterminado hasta el del 21%, y la angiotomografía. Con respecto al riesgo de irradiación, pues hay más o menos una conclusión general, y es que un par radiológico de tórax apilateral irradia muy poco, tanto al feto como a la madre. Digamos que el nivel de mayor riesgo es cuando este número está alrededor de 50 a 100 miligrays o milisieverts, que es equivalente. Que algunas tablas de estas de radiación durante el embarazo trae las unidades de radiación expresadas en miligrays o en milisieverts, pero son equivalentes. Entonces digamos que el par radiológico de tórax irradia muy poco y podría ser útil para diferenciales. Entonces, con respecto a los rayos X del tórax, no son sensibles ni específicos para descartar el TEP, nos pueden demostrar otras patologías que podrían explicar la sintomatología del paciente, y son esenciales para interpretar adecuadamente los hallazgos anormales de la gamografía de ventilación-perfusión cuando es la estrategia diagnóstica inicial. La exposición a la irradiación se minimiza más protegiendo el abdomen de la madre, y la estrategia de usarlos para seleccionar a las pacientes que se le debe realizar otra imagen diagnóstica
nunca ha sido validada en estudios prospectivos. Entonces, digamos que como ir concluyendo, casi muchas de esas estrategias diagnósticas no han sido validadas en la población obstétrica. Con respecto al ultrasonido compresivo, pues tiene la ventaja de que no es invasivo, es de fácil acceso, no implica radiación, tiene sensibilidades y especificidades muy buenos para el tromboembolismo pulmonar, sobre todo proximal, no es tan bueno para distal. Y en caso de ser negativo, con alta sospecha clínica, se pudiera repetir en una semana. Es como la recomendación de algunas guías. Sería la prueba de elección en tromboembolismo en trombosis venosa profunda y la confirmación en caso de que haya la trombosis venosa profunda confirmada y sintomatología clínica compatible con TEP, pues se manejaría como TEP. Pero qué controversia hay es cómo selecciono las pacientes apropiadas para hacer el ultrasonido. Entonces las guías difieren si le hago ultrasonido a todas, compresivo de miembros inferiores, si le hago ultrasonido solo a las de alto riesgo, a las que tienen síntomas, y entonces en eso no hay una unificación de las recomendaciones. Hacerlo de manera bilateral en todas las pacientes en las que sospechemos el TEP, sin importar si son sintomáticas o asintomáticas para la trombosis venosa de miembros inferiores, o únicamente si hay síntomas. Entonces en eso no hay controversia. Es que dicen, por ejemplo, las guías, dice que, por ejemplo, la más nueva, que es la de la Sociedad Europea, dice que se le debe hacer ultrasonido de compresión a todas las pacientes con síntomas en las piernas. Esta, por ejemplo, que es de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, recomienda hacerlo a todas las pacientes. Esta también la del Colegio Canadiense, a todas las pacientes, y la del Royal College a pacientes con síntomas. En eso pues no hay unificación. Este es el GIRS que les había mostrado. Es un protocolo pues de diagnóstico aplicado en 498 pacientes. Es prospectivo. Se evaluaron los 3 criterios del GIRS. Problema de los criterios GIRS, este tercer criterio, que si el tromboembolismo venoso es el diagnóstico más probable, entonces el clínico tiene que hacerse esa pregunta y la respuesta a esa pregunta por parte del clínico es muy subjetiva. Entonces hay un criterio GIRS que es muy subjetivo y que depende como del clínico. Entonces los que critican el resultado primario era evaluar la incidencia del tromboembolismo venoso a los 3 meses. El resultado secundario era la proporción de pacientes a las cuales no se les hizo angioTAC usando esa regla de descarte de manera segura. Entonces, lo que demostró era que el GIRS adaptado al embarazo es una regla de descarte segura y que se evitó el 39% de la realización de angioTAC. Se podría hacer el diagnóstico sin las imágenes, pero mire que el rendimiento por trimestre es diferente. O sea, en general es 39%, pero en el primer trimestre tiene mejor rendimiento, en el segundo es de 46% y en el tercer trimestre es de 32%. Ya los había mostrado. Entonces, cuando comparamos si hacemos angioTAC o gamografía, pues hay controversia, cada prueba tiene ventajas y desventajas. Digamos que la ventaja de la gamografía es que no requiere medio de contraste, pero irradia mucho la fase de ventilación. Pero esa fase, por ejemplo, hay protocolos adecuados, adaptados al embarazo, donde si la fase se arranca haciendo la fase de perfusión y si es normal, pues no se haría la ventilación. Y por el contrario, si la fase de perfusión está positiva, habría que hacer la ventilación porque es la que haría el diagnóstico. Desventajas, es menos disponible, da como resultado unas probabilidades, o sea, no todas las criterios son diagnósticos, hay gran variabilidad de la lectura interoperador y no detecta los diferenciales, que es probablemente una de las ventajas más importantes del angioTAC, que si descartamos el tromboembolismo, pues me da diferenciales de la sintomatología del paciente. Y fuera de eso, el angioTAC también nos pudiera ubicar el trombo y nos habla, digamos, de la carga trombótica del paciente. Puede estar más disponible, hay alta reproducibilidad interobservador y los resultados son inmediatos.
Entonces, con imágenes tenemos estas controversias por resolver, la precisión diagnóstica, el rendimiento diagnóstico, el uso de dosis más bajas del contraste o del radiofármaco, realizar inicialmente en la gamografía la fase de perfusión y qué se hace con los resultados indeterminados, por ejemplo, de la gamografía o básicamente de la gamografía. Entonces, cuando se expone esta pregunta de la radiación, con los protocolos adecuados al embarazo que se usan actualmente y con las nuevas tecnologías, los equipos más modernos, el riesgo de irradiar tanto a la mamá como al bebé realmente son muy bajos. Acordémonos de ese nivel que es de 50 a 100 miligrados y mire que la gamografía de perfusión no supera ni para la mamá ni para el bebé esos niveles y la ventilación tampoco y el angiotac tampoco. Sí da un poquito más de irradiación al seno de la madre y hay algunos clínicos que en teoría dirían que aumenta el riesgo relativo de cáncer de mama, pero realmente el riesgo absoluto es muy parecido al de la población general, o sea que este no sería ya un argumento para evitar la realización de un angiotac en la mujer gestante. Entonces, cuando escogemos esas imágenes, pues tenemos que mirar la exposición a la radiación, pero esa exposición, como les mencionaba, no debe ser impedimento, por lo que les mencionaba anteriormente, y la elección ya será según la sospecha clínica y la disponibilidad que tenga de él para clínico. Entonces, la gamografía fue fuertemente impulsada por experiencia local, por disponibilidad del equipo y realizar solamente la parte de perfusión. Hay hospitales donde de entrada hacen gamografía, hay otros hospitales donde de entrada ya harían el angiotac. Con la gamografía, pues se fundamentó en este estudio que es el PIOPET-2, pero ese trabajo excluyó a las gestantes, dividió a las pacientes por categorías y mire que esas categorías solamente son diagnósticas cuando es normal o de muy baja probabilidad o ya de muy alta probabilidad. Y nos deja un grupo de indeterminados que es muy importante. Entonces el indeterminado de población general es alrededor del 38% y los indeterminados ya en población gestante puede ser del 7 al 25%. Entonces, ¿qué hacer con los indeterminados? Lo vamos a responder de pronto más adelante. En la angiotomografía pulmonar es altamente sensible y específica. Hay 4 estudios retrospectivos que reportan tasas variables diagnósticas del 78 y el 83% y no diagnósticas entre el 60 y el 6 y el 30%. Esta es una imagen de un angiotac donde se puede observar el coágulo, el diámetro del vaso y el coágulo y cómo el medio de contraste rodea al coágulo. Entonces, cuando hablamos las estrategias para uso de imágenes avanzadas, las guías tampoco están de acuerdo, pues no se unifican en esas guías y hay de todo, ¿cierto? Esta es la guía de el flujograma diagnóstico para pacientes estables con tromboembolismo de la guía europea. Entonces, hacen probabilidad clínica pretest, establecen el riesgo del paciente y si la paciente además de la probabilidad le hacen un dímero D y es positivo, anticoagulan de manera inicial con la sospecha diagnóstica y luego hacen rayos X del tórax, ultrasonido de compresión, si tiene o no los síntomas, y si hay un ultrasonido que confirma que tiene la trombosis, anticoagula. Y ya las pruebas específicas son rayos X de tórax, que son los flujogramas que mostré ahora. Este es el flujograma más nuevo que hay como recomendado. ¿Qué hacer con los resultados indeterminados en las imágenes? Entonces, indeterminados en imágenes en población que no es gestante es del 6 al 21%. Pero en población gestante, los indeterminados suelen ser un poco mayores, por ejemplo, 14%, y hay trabajos que hablan hasta del 40% de indeterminadas para gamografía, y de 12% para angiotac, y pueden ser tan altos como el 57%, o sea que los indeterminados pueden ser importantes. Y estrategias de las guías para el manejo de los resultados indeterminados, hay varias recomendaciones, por ejemplo, la más costo efectiva económicamente y clínicamente, si la gamografía es indeterminada, que es esta del 2011, es hacer un angiotac. Y si arrancamos con un angiotac y el angiotac fue indeterminado, puedes hacerle
una angiotaca adicional o un ultrasonido de compresión. Y en la de la Sociedad Europea de Cardiología, la recomendación con los indeterminados es que el resultado de la prueba diagnóstica sea revisada por radiólogos expertos en ese tipo de imágenes. Con respecto al tratamiento empírico, pues los anticoagulantes son la primera línea de tratamiento, se prefieren las heparinas estándar de bajo peso molecular que no atraviesan la placenta. Los anticoagulantes más nuevos, como el fundaparinol, se quedan para pacientes que son alérgicas a estas heparinas o que tienen trombocitopenia inducida por heparina. Y los anticoagulantes orales directos y los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, están contraindicados tanto en embarazo como en lactancia. Aquí muestro algunos efectos secundarios de la anticoagulación con heparina. Son el sangrado es alrededor del 5 al 10%, la trombocitopenia es del 5 al 10%, cambios osteoporóticos cuando la paciente se expone por largos periodos de tiempo a la anticoagulación del 2 al 17% y la anafilaxia rara. Y con respecto a la warfarina, pues que es una estrategia, digamos, de tratamiento que también se puede usar, pero que tiene una secuencia teratogénica claramente conocida y anticoagula tanto la madre como al bebé. Entonces podríamos tener estos efectos con el tratamiento con warfarina. Entonces, con el tratamiento empírico, las guías tampoco están unificadas y entonces se da alguna recomendación de tratamiento empírico para pacientes de alto riesgo. La de la Sociedad Europea lo recomienda para pacientes de alto riesgo y aquellas con un dímero D positivo. La del Royal College lo recomienda para todas las pacientes, que es una guía muy, digamos, muy seguida por muchos clínicos en el mundo, las guías del Colegio Británico. Bueno, esto es como lo que yo les traía de revisión. Muy agradecido por la atención que me prestaron y quedo pendiente de algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias. Doctora María Sade. Sí, doctora María Sade. Profe, hola, soy yo, Sebastián. Hola, Sebas. Entonces, profe, en estas pacientes que están estables, pues el tratamiento sería entonces con la anticoagulación. En pacientes que están inestables y casi no he encontrado información de, como en esas pacientes en específico, es un escenario muy crítico y que pocas veces se ve. Pero en esas pacientes, en algún momento, de pronto está indicada la trombectomía farmacológica o mecánica, Sí. o qué se recomiendan esas pacientes. Yo había traído, pero la charla ya me pasaba de tiempo, ese escenario clínico. El tromboembolismo masivo es supremamente raro, pero es muy grave. Se considera masivo cuando cumple estos criterios, que la paciente tiene diagnóstico, pero entró en paro. En ese caso es reanimar y mirar a ver si sale del paro. Y ¿por qué es tan grave? Porque ha sido una falla derecha. Y hay un concepto que se llama la interdependencia ventricular, es decir, que si un paciente tiene una falla derecha, generalmente termina teniendo una falla izquierda. Entonces, esa paciente en esa falla derecha, esa es la interdependencia ventricular. Con esa falla derecha, ¿qué hay que hacer en el tratamiento de alto riesgo? Hacer reperfusión primaria con trombolisis, es una opción. Pero para esa trombolisis hay que mirar el trimestre donde se presenta o si está puerperal, ya le voy a mostrar la imagen. Puede haber embolectomía, filtros de vena cava, terapia anticoagulante siempre y la paciente debe estar en una unidad de cuidado intensivo. O sea, cuando usted se enfrenta a un paciente con tromboembolismo pulmonar, debe orientar también la ubicación de acuerdo a la estratificación de riesgo, a las manifestaciones clínicas. Este es el flujograma. Entonces, por ejemplo, yo digamos que le hice como algunas adecuaciones. Esta parte, por ejemplo, que ustedes ven aquí, con el 3 ahí en amarillito, es evaluar el estado fetal, que es también muy importante para nosotros. Entonces, hacemos la evaluación de la severidad en el PESI, porque no hay como otra herramienta, y si hay disfunción del ventrículo derecho diagnosticada por ecocardio al pie de la cabecera del paciente por una angiotac, o simplemente con la clínica,
mirar si la paciente es candidata a la trombolisis intravenosa. Sería candidata a la trombolisis dependiendo como de la experiencia, pero tratar de evitar esa trombolisis en pacientes que están puerperales. ¿Por qué? Yo te voy a mostrar acá. Porque la incidencia de hemorragia, digamos que con trombolisis hay que usar los agentes trombolíticos de la misma manera que una población no embarazada. El más frecuentemente usado es el alteplase, pero toda la evidencia disponible sugiere que se debe acercar como al manejo igual que al que la población general. Tiene sus riesgos, sus contraindicaciones y te voy a responder es este. En este trabajo, que es un metaanálisis con 127 casos severos con 83% de los pacientes con tromboembolismo masivo, el 23% que habían presentado paro cardíaco, 83 les hicieron trombolisis. El 17.5% de las pacientes trombolizadas antes del parto presentaron hemorragia, pero el 58.3% presentaron hemorragia en el posparto, o sea que una de las contraindicaciones importantes de la trombolisis, como se ve acá, es si la paciente está puerperal. 58% de riesgo de hemorragia en el puerperio, sangran menos en el anteparto. Pero si no hay otra opción, hay que prepararse para el escenario de una hemorragia masiva. Entonces se trombolizaría y tener preparado todo el escenario para un enfoque de hemorragia masiva. No sé si queda respondida la pregunta, Sebastián. Profe, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Doctor Julio César Bueno. Muchas gracias, profe, por la conferencia. Pues hay un interés que tenemos personalmente de la parte de medicina relacional de este tema de tromboembolismo, porque pues a nosotros hemos trabajado con algo de trombosis en gestación y esto es una de las cosas que más, digamos, nos interesan. Y yo tenía la pregunta con respecto a la profilaxis. Es que yo veo, de acuerdo a las guías que usted presentó, una dificultad primero para ver cuál sería la indicación para una profilaxis basado en los factores de riesgo, cómo sería esa aproximación. Y lo que vi a lo último es que con warfarina, pues imposible, ¿no? Esa neuropatía que genera la warfarina sería entonces con heparina. Que de pronto, si usted me puede como orientar un poquito ahí. Muchas gracias. Acepto. Sí, digamos que la tromboprofilaxis siempre es un aspecto a considerar y evaluando de acuerdo al riesgo. Si la paciente, por ejemplo, es obesa, fue sometida a una cesárea, estuvo en reposo, son pacientes de alto riesgo y deberían tener tromboprofilaxis en el puerperio y extender, o si tienen una trombofilia ya conocida, y extender esa trombofilia hasta las 6 semanas del puerperio. Extendida, por ejemplo, en trombofilia, de acuerdo al factor de riesgo. Se haría con heparinas de bajo peso molecular adecuadas al peso de la paciente. Hay varias opciones, está la enoxa, la alteparina, entonces hay que pesar siempre el paciente y darle la tromboprofilaxis adecuada de acuerdo al peso. Con enoxaparina sería alrededor de 1 miligramo por kilo día subcutáneo y dependiendo del riesgo puede ser en primeros 10 días del puerperio extenderse hasta 6 semanas posparto si hay factores de muy alto riesgo de tromboembolismo como la trombofilia ya conocida. O si tiene pues de todas maneras un SAP, pues sin fenómenos tromboembólicos previos también sería profilaxis. Entonces, digamos que y eso sería como la estrategia, evaluar al momento del egreso hospitalario el riesgo alto, moderado, bajo, y todas las de alto deberían salir con un esquema de tromboprofilaxis tan corto como 10 o tan extendido como 6 semanas del puerperio de acuerdo al riesgo con heparinas de bajo peso molecular. El uso de warfarina para profilaxis antitrombótica no es indicado porque realmente es más como para el tratamiento anticoagulante. No contraindica la lactancia, pero como tromboprofilaxis se prefieren las heparinas de bajo peso molecular. La warfarina se prefiere más como para tratamiento de los fenómenos tromboembólicos
en pacientes que son portadoras de válvulas protésicas mecánicas, donde no es posible medir los niveles anti-ISA para mantenerlos en rangos de seguridad. Muchas gracias, profe. ¿A usted, doctor? Doctora Laura. Buenos días, profe. Buenos días, profe, doctora. es que yo he visto en los factores que aumentan el riesgo de tromboembolismo que el tener un óbito aumenta el riesgo considerablemente, como unos ORs, a veces los he visto en diferentes estudios de 5, de 6. Entonces, pues usted ahorita nos explicó una parte, por ejemplo, de la obesidad. Quería saber si de pronto usted tiene conocimiento de por qué un óbito aumenta tanto el riesgo comparado con otros, como una cesárea de emergencia, con otros eventos. Doctora, vea, yo realmente entre lo que leí no encontré como el óbito como en un riesgo con un OR muy alto para fenómenos tromboembólicos, pero con frecuencia las pacientes, depende de la causa del óbito, hay, digamos, una asociación de óbito con obesidad. Esa asociación parece ser de que las pacientes que son muy obesas y se acuestan boca arriba, tiene fenómenos hipotensivos, supina y compresivos del útero grávido sobre los grandes vasos que desarrollan hipoperfusión del feto, que lo podría llevar a la muerte. Entonces, digamos que no se sabe si es probablemente por el óbito o por las condiciones propias físicas y el biotipo de la madre en la cual se presentó el óbito, donde hay una asociación muy frecuentemente con la obesidad. Pero digamos no la encontré en ese artículo de Lancet de 2000 y pico, no aparece como entre los OR más altos. Sin embargo, cuando hay una paciente que se tuvo un óbito, hay que mirar muy bien como desde el punto de vista individual los riesgos y encontrar además del óbito otros factores que pudieran ponerla en riesgo de fenómenos tromboembólicos. Muchas gracias, profe. A usted, doctora. Bueno, muchas gracias por la atención. Feliz día.